En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Fotos antiguas con mujeres sin rostro. En esta enigmática imagen del siglo XIX, vemos a unos niños junto a una mujer cuyo rostro está totalmente cubierto por una tela. Este tipo de fotografía suele causar una sensación inquietante, como si se tratara de un fantasma o de algún rito siniestro. Sin embargo, existe una explicación sencilla. En aquella época, la velocidad de los primeros aparatos fotográficos era extremadamente lenta. Para que los niños no se movieran durante la larga exposición, las madres servían de trípode humano. A las mujeres se las cubría con telas, se las disfrazaba de muebles o alfombras, para que pudieran sostener a los pequeños sin arruinar la foto. Así se lograban imágenes nítidas. Aunque hoy resulte perturbador, en realidad era solo un truco técnico de los fotógrafos del siglo XIX. Fidel Castro, Nueva York, 1959. Aquí vemos a Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, convertido en símbolo de resistencia contra Estados Unidos y Occidente. La foto fue tomada en 1959 en Nueva York, cuando Castro acudió a la ONU. Aparece relajado, incluso juguetón, posando con una sonrisa y los brazos cruzados. Para muchos estadounidenses de la época era la encarnación de la amenaza comunista, pero para sus seguidores representaba esperanza, justicia y independencia. Ese contraste, la sonrisa de Castro y la tensión en torno a su nombre, refleja a la perfección el dramatismo de la Guerra Fría. Pablo Picasso en París, 1939. La foto muestra al legendario artista Pablo Picasso en su estudio de París en 1939. A su lado hay una estufa de forma peculiar, casi como una obra de arte. Esa época coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Picasso, como creador innovador, no solo pintaba, sino que vivía rodeado de arte incluso en lo cotidiano. Su postura tranquila y su mirada atenta transmiten el carácter de un hombre capaz de encontrar belleza e inspiración incluso en los tiempos más difíciles. Baño japonés, 1914. La imagen retrata a una mujer japonesa tomando un baño en un barril de madera. La foto de 1914 refleja las tradiciones de higiene y cultura de Japón de aquella época. Lo característico era la sencillez y funcionalidad. Espacios pequeños, pocos objetos, estructuras de madera. Estos baños no solo servían para limpiar el cuerpo, sino que tenían un valor sagrado. El agua era símbolo de renovación. Hoy lo vemos como exotismo, pero entonces era parte cotidiana de la vida japonesa. El barco Terranova, 1911. La fotografía muestra al legendario Terranova en el Cabo Evans durante una expedición antártica. Enormes témpanos, detenidos como si fueran rocas, crean un paisaje imponente y amenazante a la vez. El Terranova se convirtió en símbolo de la valentía humana. Participó en la expedición de Robert Scott, que terminó en tragedia. Pero las fotos de aquellos años siguen recordándonos la fuerza de espíritu de quienes se atrevieron a desafiar las duras condiciones de la Antártida. El ex-rey Pedro II de Yugoslavia y su hijo Inglaterra, 1950. En esta rara imagen, vemos al rey exiliado Pedro II de Yugoslavia y a su hijo vestidos con trajes futuristas, parecidos a escafandras. La foto fue tomada en Inglaterra en 1950, cuando la moda por el espacio y la ciencia ficción comenzaba a popularizarse. Los trajes parecen ridículos, pero simbolizaban la fe en el progreso y el futuro. Esta escena muestra cómo una familia real despojada del poder intentaba adaptarse a una nueva realidad participando también de la cultura de su tiempo. Estudiantes besándose frente a una momia. Estados Unidos, 1940. La foto fue tomada en el Museo de la Universidad del Sur de Florida en 1940. Dos estudiantes se abrazan y se besan frente a una momia antigua. El contraste entre la pasión viva y el cuerpo inmóvil conservado por siglos es impactante. Es como un choque de mundos. El amor y la muerte, la juventud y la eternidad. La imagen resulta irónica y dramática al mismo tiempo, recordando cómo diferentes épocas y estados de la existencia humana pueden encontrarse en un solo instante. Fotógrafo francés retratando a un niño en agonía, Nigeria, 1968. La impactante foto muestra a un niño en el suelo sufriendo en agonía, mientras a su alrededor hay personas y un fotógrafo capta el momento. Fue tomada durante la guerra civil en Nigeria, conocida como la Guerra de Biafra. Millones sufrieron hambre y enfermedades en aquellos años. Esta imagen es un recordatorio del precio que pagan los niños en tiempos de guerra. Causa dolor verlos así, pero justamente estas fotos abrieron los ojos del mundo a catástrofes ignoradas por los grandes centros políticos. Enfermera pesando un bebé, Escocia, 1959. La imagen muestra a la enfermera Catriona McCaskill pesando a un recién nacido en una red colgando de una balanza. Fue tomada en North Uist, Escocia, en 1959. Es un raro ejemplo de cómo la medicina de mediados del siglo XX combinaba métodos simples, incluso rudimentarios, con profesionalismo y cuidado. Hoy lo vemos como exotismo, pero entonces era parte cotidiana de la vida japonesa. La inventora Josephine Cochrane y el lavavajillas, principios del siglo XX.
La foto retrata a Josephine Garris Cockering, la mujer que a inicios del siglo XX inventó el lavavajillas. Estaba cansada de que la vajilla se rompiera al lavarse a mano, así que ideó un aparato que lo hiciera mejor que las personas. Su invento fue revolucionario y con el tiempo transformó la vida de millones de familias. La imagen recuerda cómo una sola idea puede cambiar la rutina y aportar comodidad a generaciones enteras. Jonas Salk demuestra la vacuna contra la polio, 1955. En esta histórica fotografía vemos a Jonas Salk, el científico que regaló al mundo uno de los desarrollos médicos más importantes del siglo XX. En 1955, presentó la primera vacuna eficaz contra la poliomielitis, una enfermedad que dejaba a miles de niños paralizados o muertos en todo el mundo. En la imagen, Salk, con bata blanca, sostiene grandes frascos con la solución, mientras detrás de él sus colegas observan con atención. Ese momento marcó un antes y después en la medicina. Gracias a su vacuna, el mundo empezó a liberarse del miedo a la polio. La foto irradia confianza y esperanza, y la sonrisa del científico resalta que estamos ante un hombre que cambió el destino de millones. Los colosos de Memnon, Egipto, 1910. En esta imagen de principios del siglo XX aparecen los famosos colosos de Memnon, enormes estatuas de piedra del faraón Amenhotep III, con más de 3000 años de antigüedad. Dos figuras gigantes se alzan en medio del desierto, como guardianes del descanso del rey. A su lado, un hombre con vestimenta tradicional parece diminuto frente a los colosos. Ese contraste permite sentir la magnitud del arte egipcio y la grandeza de una civilización que levantó monumentos capaces de sobrevivir milenios. Para los viajeros de entonces, ver este prodigio era como tocar la inmortalidad. El catador de barriles de Guinness, Irlanda. En esta rara fotografía se captura un proceso peculiar, la revisión de barriles para la legendaria cerveza Guinness. Un trabajador se inclina sobre la madera e inhala profundamente para asegurarse de que estén limpios y listos para llenarse. Esta práctica, llamada sniffer, era esencial. Cualquier impureza podía arruinar el sabor de toda una producción. La foto muestra la importancia del control de calidad en la mitad del siglo XX. Puede parecernos curioso hoy, pero gracias a métodos simples como este se mantuvo el prestigio de una bebida que es símbolo de Irlanda. Confiscación de grano a los campesinos, URSS, 1930. Ante nosotros, una de las páginas más oscuras de la historia soviética, la colectivización. En la imagen, campesinos sentados junto a sacos de grano que les fueron requisados por el Estado. Sus rostros transmiten cansancio y desesperanza. Un hombre severo con uniforme simboliza el poder que arrebataba la última cosecha. Estas confiscaciones llevaron a hambrunas masivas, especialmente a comienzos de los años 30. La foto es un testimonio silencioso de cómo la gente común se convirtió en víctima de una política que les quitaba los frutos de su propio trabajo. Laboratorio de Pfizer. Muestras del virus del sarampión, 1963. La fotografía de un laboratorio viral de Pfizer parece sacada de una película de ciencia ficción. Un científico con traje de protección trabaja entre frascos y contenedores con muestras vivas del virus del sarampión. En 1963 se desarrolló la primera vacuna que salvó millones de vidas en todo el mundo. Esta imagen simboliza la época en que la ciencia se enfrentaba a enfermedades mortales y los investigadores eran soldados en una guerra invisible. Aunque transmite rigidez y esterilidad, también refleja esperanza. Fue ahí donde nacieron descubrimientos que cambiaron la medicina para siempre. Jack Nicholson y Milos Forman. En el rodaje, 1975. La foto muestra a Jack Nicholson y al director Milos Forman durante la filmación de la icónica película Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Estados Unidos, 1975. Actor y director discuten una escena con concentración absoluta. La cinta, basada en la novela de Ken Kesey, se convirtió en un fenómeno y les dio reconocimiento mundial. Esta imagen permite asomarse tras bastidores de una obra maestra y ver el ambiente de trabajo sencillo en el que nació un clásico que revolucionó el cine. Ensamble de Casales Curtis P-40, Irán, 1943. La fotografía retrata una fábrica en Irán durante la Segunda Guerra Mundial, donde se ensamblaban cázares estadounidenses Curtis P-40 destinados a la URSS a través del programa de préstamo y arriendo, Lend-Lease. En primer plano vemos piezas desmontadas y obreros en plena labor. En total, más de 2000 aviones fueron entregados. Estas aeronaves desempeñaron un papel clave en los combates, y cada unidad ensamblada acercaba la victoria. La imagen refleja la magnitud de la cooperación internacional, sin la cual la guerra habría tenido un desenlace diferente. Pausa para el café en Venecia, 1963. La sorprendente foto muestra a un camarero sirviendo café a unos hombres en una barca en medio de las cañas inundadas de Venecia. Año 1963. El agua cubre plazas y callejuelas, pero la vida continúa. Para los venecianos las inundaciones eran habituales, y aprendieron a mantener la normalidad incluso en esas condiciones. La imagen tiene encanto, mezcla la atmósfera romántica de la ciudad con la resiliencia de sus habitantes, que saben encontrar alegría incluso en plena adversidad. Freddie Mercury y Jim Houghton.
Años 1980. Se trata de una foto íntima y hogareña. Freddie Mercury, el legendario líder de Queen, aparece junto a su pareja Jim Houghton y un gato. Tomada en los años 80, esta imagen está lejos de los escenarios, las luces y los gritos de los fans. Aquí Freddie se muestra como un hombre común, cariñoso, tranquilo, doméstico. Su sonrisa y serenidad revelan un costado de su vida que pocos conocieron. Elvis Presley, 1949. Antes de que el mundo lo conociera como el rey del rock and roll, Elvis trabajaba como conductor de camiones. En esta foto aparece sentado junto a su vehículo, comiendo algo sencillo y con la apariencia de un joven común de la América trabajadora. La imagen demuestra que incluso las futuras leyendas comenzaron desde la cotidianidad, cuando la fama aún era un sueño lejano. Elvis era apenas un adolescente, pero ese trabajo le permitió viajar, escuchar la música de diferentes culturas y moldear el estilo único que más tarde lo haría inmortal. El fin de la Primera Guerra Mundial, el nuevo mapa de Europa, 1918. Una multitud se reúne frente a un gran mapa que muestra las nuevas fronteras europeas tras la Primera Guerra Mundial. Fue el momento en que millones de personas descubrieron en qué país vivirían de ahí en adelante. Estados rediseñados, nuevos nombres, imperios desaparecidos, todo generaba tanto esperanza como temor. Para algunos significaba paz, para otros incertidumbre, ya que las fronteras a menudo ignoraban las identidades nacionales. Esta foto transmite la sensación de estar en un punto de quiebre histórico, cuando el futuro del continente cambiaba ante los ojos de todos. Cambio de bombillas en faroles, Estados Unidos, 1910. Hoy parece extraño, pero hace más de un siglo, sustituir bombillas en farolas era una tarea arriesgada. Un trabajador subía por una larga escalera colocada sobre el techo de un camión, sin cascos, sin arneses, solo valentía y equilibrio. La foto recuerda lo diferentes que eran los estándares de seguridad en esa época. Al mismo tiempo simboliza el inicio de una era. La luz comenzaba a inundar las calles, haciéndolas más seguras y modernas. Barco camuflado de la Marina sueca. A primera vista parece solo una roca en la costa, pero al observar con detalle se distinguen los contornos de un barco disfrazado de paisaje rocoso. Es un ejemplo de astucia militar cuando la tecnología debía ocultarse de la vista enemiga. Este tipo de camuflaje salvaba de ataques aéreos y de la vigilancia. La imagen muestra hasta dónde llegaban los ingenieros para proteger la flota, convertir acero en apariencia de naturaleza. Cabaña hecha de secuoya, Estados Unidos, 1938. Dos niños posan junto a troncos gigantes que forman una cabaña. Son secuoyas, árboles milenarios cuyo grosor equivale al tamaño de una casa pequeña. La foto nos recuerda la fuerza descomunal de la naturaleza y cómo el ser humano intentó dominarla, usando esa madera colosal en la construcción. Hoy, algo así sería imposible. Las secuoyas están protegidas como patrimonio natural. Aloha Wannerwell, años 1920. Una joven con casco y atuendo militar se apoya en un Ford T. Es Aloha Wannerwell, la primera mujer que realizó una vuelta al mundo en automóvil. Comenzó a los 16 años y viajó durante 5 años, recorriendo 80 países y más de 600.000 kilómetros. No fue un simple viaje, fue una prueba de resistencia, pues muchas rutas ni siquiera existían y el coche se averiaba en lugares peligrosos. Se convirtió en símbolo de valentía e independencia femenina. Fidel Castro, el líder con récord de atentados. Según su seguridad, sufrió más de 600 intentos de asesinato. Puros explosivos, trajes de buceo envenenados, hasta objetos contaminados con hongos. Ninguno tuvo éxito. La foto lo muestra joven, hablando tranquilamente frente a un micrófono, a pesar de que el peligro lo rodeaba cada día. Eso lo convirtió no solo en una figura política, sino en una leyenda que esquivó la muerte incontables veces. El tren Mercury, Estados Unidos, 1936. Un tren con diseño futurista recorre las calles de una ciudad estadounidense. Sus formas aerodinámicas parecen de nave espacial más que de locomotora. Era el Mercury, símbolo de una nueva era de velocidad y tecnología. En plena Gran Depresión, representaba progreso y esperanza de que el país se levantaría otra vez. Hoy parece una máquina del futuro, aunque ya tenga casi un siglo de historia. Pastoreo en Utah, años 1940. Un pastor guía un rebaño de cabras y ovejas entre enormes formaciones rocosas de Utah. El contraste entre las pequeñas figuras humanas y las gigantescas piedras resalta la grandeza de la naturaleza. La imagen refleja la vida de la gente común en el oeste, dura pero en armonía con el entorno. Para algunos era rutina diaria, para otros la última chispa del romántico viejo oeste. Surfistas en la playa,
Años 1960. Sol, mar y decenas de tablas levantadas por hombres y mujeres. Es la época dorada del surf, cuando pasó de ser deporte a transformarse en cultura. Los 60 fueron rock and roll, libertad y contracultura, y los surfistas formaban parte de esa revolución. La foto transmite alegría y ligereza, la sensación de una vida vivida como un verano eterno. La Esfinge, 1915. En la imagen vemos a la gran Esfinge de Giza, pero no como la conocemos en las guías modernas. Su cuerpo aún estaba medio cubierto de arena, y decenas de soldados se sientan y posan sobre la estatua como si fuera una tribuna. Es una foto rara que muestra cómo lucía el monumento hace más de 100 años, antes de las grandes excavaciones y restauraciones. Nos recuerda lo frágil que puede ser la historia, un símbolo del antiguo Egipto usado simplemente como fondo para fotos militares. Jean-Paul Belmondo con polluelos, 1965. En la foto aparece el famoso actor francés sonriendo mientras sostiene unos pollitos en sus manos. Para muchos es el símbolo del cine de los 60, héroe carismático de la nueva ola francesa, pero aquí se muestra en un ambiente casero, casi rural. La imagen mezcla el mundo de la estrella de cine con la sencillez, recordándonos que incluso los íconos pueden alegrarse con cosas simples. Zulu es descubriendo el billar, 1903. Dos hombres, con vestimenta tradicional, observan atentamente una mesa de billar, intentando una nueva experiencia. La foto fue tomada en Sudáfrica y refleja el choque de culturas, la influencia colonial frente a las costumbres. Los zulúes muestran curiosidad y desconfianza a la vez. Es un testimonio único de cómo la globalización penetraba incluso en los rincones más lejanos a comienzos del siglo XX. Las primeras grúas de remolque, Francia, 1927. En la imagen se ve una carreta tirada por caballos transportando un coche. Hoy parece extraño, pero así se hacía la evacuación de vehículos averiados. París, Deauville, 1927. Los automóviles ya formaban parte de la vida, pero las fallas eran frecuentes y aún no había grúas modernas. Los caballos seguían siendo indispensables en un mundo que entraba poco a poco en la era de los motores. Anillo con hoja oculta, EUUA, 1860. La foto muestra un antiguo anillo que parece una joya común, pero en su interior escondía una pequeña hoja y un compartimento para veneno. Este tipo de objetos se usaban como armas o medios de defensa personal en el siglo XIX. No era solo una joya, sino un recordatorio de una época donde intrigas, espionaje y duelos formaban parte de la vida. Un simple movimiento podía decidir el destino de alguien. Boeing 377 Stratocruiser, 1952. Una mujer lee una revista recostada en un avión dentro de un avión. Es el Boeing 377 Stratocruiser, símbolo del lujo aéreo de los años 50. Volar entonces era privilegio de ricos, y los viajes parecían vacaciones en el cielo, con cabinas para dormir, bares y salones de descanso. Esta imagen evoca la edad de oro de la aviación, cuando volar era una experiencia inolvidable. Winston Churchill tras un accidente. Nueva York, 1931. Churchill es llevado en camilla después de ser atropellado por un coche. Aún así aparece sonriente y tranquilo, a pesar de haber sufrido varias fracturas. El político tenía fama de nunca perder el humor ni la fortaleza, incluso en los peores momentos. Esta foto se convirtió en símbolo de su carácter indomable, seguir adelante sin importar las pruebas. Air India, años 1970. Dentro del avión, los pasajeros comen en mesas con platos de porcelana, mientras las azafatas los atienden sonrientes. Parece más un restaurante en el aire que un vuelo comercial. En los 70, Air India buscaba destacar ofreciendo comodidad y servicio de lujo. La imagen muestra cuán distintos eran los viajes entonces comparados con los de hoy. Culturismo femenino, años 1980. En el escenario, un grupo de mujeres en bañador exhiben sus músculos definidos. Era el nacimiento del fisicoculturismo femenino, cuando empezaban a romperse los estereotipos sobre el sexo débil. Los 80 fueron una época marcada por la moda del deporte, la fuerza física y los cuerpos saludables. Esta foto recuerda que la belleza tiene muchas formas y que cada generación crea sus propios ideales. Los fumadores del Tour de France, 1927. Un grupo de ciclistas, en plena carrera, encienden cigarrillos. La foto se convirtió en una de las más famosas de la historia del Tour. Hoy resulta impensable ver a deportistas profesionales fumando mientras compiten. Pero en los años 20, la nicotina incluso se consideraba un estimulante que ayudaba a respirar mejor. La imagen parece absurda hoy, pero refleja perfectamente el espíritu de esa época. Marineros estadounidenses, Atolón Bikini, julio de 1946. La foto captura un momento de las pruebas nucleares en el Atolón Bikini.
Marineros estadounidenses se encuentran en la cubierta de un barco, cubriéndose el rostro con las manos para protegerse del cegador destello de la explosión. Eran las primeras pruebas nucleares de la posguerra, cuando el mundo apenas empezaba a comprender el poder destructivo del átomo. Muchos participantes desconocían los efectos a largo plazo de la radiación y lo veían más como un espectáculo inusual. Hoy esta imagen recuerda lo ingenuas que eran las ideas de seguridad en pleno siglo XX. Encuentro de B.M. Molotov, Berlín, 12 de noviembre de 1940. La fotografía fue tomada en el Tercer Reich durante la visita del comisario de Asuntos Exteriores soviético Vyacheslav Molotov, recibido por Otto Meissner, jefe de la Cancillería Presidencial. Refleja un momento tenso de la historia mundial. Apenas un año antes de la invasión alemana a la Unión Soviética, ambas partes aún mantenían relaciones diplomáticas. La atmósfera de oficialidad y ceremonial contrasta con el hecho de que pronto esa cortesía se transformaría en una guerra brutal. Escudo espartano de bronce, alrededor del 510 a.C. Ante nosotros un objeto único, un antiguo escudo griego de bronce que pesaba 45 kilos. Lo portaban los guerreros espartanos, célebres por su resistencia y disciplina. Para una persona moderna resulta difícil imaginar combatir con semejante peso en los brazos, pero para los espartanos era lo habitual. El escudo no solo protegía, sino que simbolizaba el honor. Las madres espartanas decían a sus hijos: regresa con el escudo o sobre él. Alternativa a la camisa de fuerza hace 100 años. La foto muestra a un niño inmovilizado en una especie de silla con correas de cuero. Este dispositivo se usaba en psiquiatría como alternativa a la camisa de fuerza. Hoy se percibe como cruel y arcaico, pero hace un siglo la medicina recurría a menudo a métodos de restricción física. Estos aparatos permitían proteger al paciente y a su entorno, aunque a costa de privar a la persona de libertad de movimiento durante horas. Baños de aire, URSS 1951. En la azotea de un hospital soviético, los pacientes toman los llamados baños de aire. Era un método terapéutico que consistía en exponer a los enfermos al aire libre para fortalecer el organismo y endurecerlo. En la posguerra, estas prácticas se consideraban beneficiosas en el tratamiento de enfermedades pulmonares y tuberculosis. Los médicos creían que el aire frío reforzaba el sistema inmunológico y mejoraba la respiración. Para nosotros puede parecer extraño, pero entonces era parte de la ciencia médica. El primer club de striptease en Londres, 1958. Una fotografía británica muestra un momento en el primer club de striptease londinense. En el escenario, una mujer se desnuda ante una audiencia de hombres en smoking e incluso algunas mujeres. En Inglaterra de posguerra fue una auténtica sensación, ya que la sociedad aún conservaba rígidos códigos morales. Este tipo de clubes se convirtieron en símbolo del cambio cultural y en preludio de la revolución sexual que alcanzaría su punto álgido en los años 60. Médicos examinan a niños, región del Volga, 1921. La foto muestra un tren sanitario estadounidense llegado al Volga en medio de la hambruna de 1921. Los médicos examinan a niños famélicos. Muchos rostros se ven exhaustos, los cuerpos debilitados. Fue una de las mayores crisis humanitarias del inicio del siglo XX, que se llevó millones de vidas. La American Relief Administration, ARA, enviaba alimentos y médicos para salvar al menos a una parte de la población. La imagen transmite la tragedia, pero también la esperanza. La ayuda sí alcanzaba a quienes la necesitaban.